Viene el resplandeciente sol de justicia, mi Señor, el deseado de las naciones, el amor de los amores. Viene, viene mi amor. Hemos estado en las últimas semanas hablando de la venida del Señor Jesucristo y del estado en el que debemos nosotros encontrarnos en su venida, de la manera como el Señor nos manda a prepararnos a la iglesia para que ella no se avergüence y se esconda, sino antes por el contrario desee la venida del Señor Jesucristo, porque se ha preparado. Hoy vamos a mirar en particular este capítulo 12 de Apocalipsis y lo vamos a conectar con los otros capítulos a fin de que podamos entenderlo dentro del contexto y no lo miremos separado del mismo. Tenemos entonces que principalmente este capítulo nos muestra la batalla que se va a dar en un momento determinado de la historia hacia el futuro entre el dragón y una mujer que está a punto de dar a luz. Esta batalla fue profetizada desde el mismo principio, lo cual podemos ver en el libro del Génesis, capítulo 3, versos 14 y 15. Entonces, si los hermanos me quieren acompañar a las Escrituras, podemos leer lo siguiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y sigue diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde el principio podemos ver que Dios ha decretado una enemistad, una lucha entre la serpiente y la mujer. La mujer, tipifica al pueblo del Señor, en particular tipifica a la iglesia. Y la serpiente, pues nos habla de Satanás. Lo que vamos a ver en Apocalipsis 12 es el cumplimiento profético de esta palabra. Y de qué manera entonces la simiente de la mujer pone la cabeza de Satanás bajo sus pies, y vamos entonces a entender lo que eso significa, lo que significa poner la cabeza bajo sus pies. La palabra cabeza nos habla de qué? Nos habla del lugar en donde se ejerce el gobierno, donde están los pensamientos, donde está la voluntad, donde están los sentimientos y donde está el gobierno prácticamente del hombre. Dependiendo entonces de lo que piense el hombre, así mismo el hombre va a ser. Por eso esta salvación que Dios nos muestra desde el principio está relacionada con la manera de pensar, ¿cierto? Como está escrito en el libro de los Efesios, entre otras muchas escrituras, que nos dice que es hasta que lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura del varón perfecto, al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces la iglesia debe llegar a una estatura, a una madurez. Y esa madurez va a ser ¿por qué? Porque la iglesia tiene que llegar a la unidad de la fe.
Y esa realmente es la victoria sobre la serpiente. No es un asunto de tipo individual, sino que es una conquista de Cristo por medio del Espíritu, llevando a todos a la unidad de la fe, a que todos tengan una misma manera de pensar, una misma manera de sentir, que tengan un pensamiento centrado en el Hijo de Dios. Entonces, entendiendo eso, podemos visualizar mejor lo que nos muestra Apocalipsis 12, pues nos habla de un tiempo determinado, y ese tiempo determinado no se ha cumplido. Esto no es historia, esto es profecía. No es algo que pasó, sino que es algo que va a pasar. Y lo vamos a ver entonces, de qué manera va a pasar y qué es lo que va a suceder como resultado de esta batalla que va a terminar con una victoria. No de Satanás, sino de el Hijo de la mujer. Leamos entonces. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Voy a leer de corrido hasta el final y luego me voy a ir deteniendo en los versículos a fin de que podamos tener el contexto de lo que la Escritura nos quiere mostrar. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esto se vuelve a repetir. Luego, esta figura se vuelve a repetir en 2 pasajes de Apocalipsis. En el capítulo 13, mostrándonos la bestia, y en Apocalipsis 17 nos muestra otra bestia de color escarlata, lo cual podemos ver que entre Satanás y la bestia hay una coherencia, hay una unidad de pensamiento, hay un mismo espíritu. Quiere decir entonces que la bestia será del mismo espíritu de Satanás. Y la relación que tiene la mujer de Apocalipsis 17, no vamos a hablar de eso hoy, pero lo dejamos reseñado para una próxima charla, tiene una relación con la bestia escarlata, lo cual nos muestra que muy posiblemente el pueblo del Señor en apostasía ha tenido esta relación con el mundo, con lo que representa el mundo, con lo que Satanás gobierna, y la relación de la iglesia con el mundo en vez de tener una relación con el Señor. Sin embargo, aquí estamos viendo un cuadro muy diferente, y es el cuadro de una mujer que va a dar a luz. Miremoslo bien. En el verso 4, hablando de este dragón, dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Recordemos, porque no podemos sacar de contexto lo que el Señor le dijo a la serpiente en Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Entonces Satanás siempre ha estado, siempre oyendo esa palabra, ha estado prevenido y temeroso, porque sabe que lo que Dios dice hay que mirarlo con cuidado. Aunque él no está para obedecer, él teme la palabra, y en su temor
entonces siempre ha estado mirando a ver qué es lo que va a suceder con la simiente de la mujer. Y ha estado interviniendo para que no se cumpla esa palabra del Señor. Bueno, sabemos que Satanás es el que se opone, aunque teme, le queda la esperanza de que esa palabra no se cumpla, entonces la resiste, pelea contra ella, pero la palabra se va a cumplir. En el tiempo de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Y quizás Satanás pensó que uno de esos hijos iba a ser la simiente que iba a poner su cabeza bajo los pies. Entonces intervino y trabajó a fin de que uno de sus hijos se fuera en contra del otro y lo matara. Lo que podemos ver es el pensamiento, ¿no?, que está en los hombres. ¿Y qué es lo que en el hombre, haciéndose uno con el diablo, cuál es el resultado de eso? Entonces esa lucha entre 2 hermanos, Caín matando a Abel, nos muestra a Satanás también interviniendo allí. ¿Pero por qué? ¿Por qué se dio esta lucha que Dios había hablado, les había dicho? La simiente de la mujer. Pero aquí lo curioso es que 2 hermanos que son de la misma simiente pelean. Y más que pelean los 2, porque no es una pelea entre los 2, sino que es la pelea de uno contra el otro. Vemos a Caín entonces muy molesto porque Dios no acepta su ofrenda, yéndose contra su hermano y matándolo. Allí vemos algo. Y no me voy a detener mucho, porque pues el tema no es ese, pero nos ayuda a ver que en el mundo va a haber 2 clases de personas. 2 clases de personas que van a luchar por algo. Y en el principio, pues Caín nos muestra una clase y Abel nos muestra la otra clase. En Abel, ¿qué vemos? En Abel vemos a un pastor de ovejas que ofrece lo mejor de su rebaño, se lo ofrece como ofrenda al Señor, y esa ofrenda el Señor la recibe con agrado, porque en esa ofrenda hay sangre. Para poder ofrecer un animal al Señor había que matarlo, había que desangrarlo, había que poner el animal sobre el altar, generalmente construido de piedras, y luego esto se encendía como un holocausto que subía al Señor. Podemos entrever que Abel, al ser instruido por sus padres, entendía que el hombre era pecador. Él era el hijo de padres que habían pecado, pero que Dios les había mostrado antes de sacarlos del jardín, les había mostrado algo, y es que un animal había tenido que ser muerto, y las pieles de esos animales los habían cubierto. Entonces ahí vemos el Evangelio siendo anunciado desde el principio, porque lo primero que hace el hombre después de pecar es cubrirse a sí mismo como si se estuviera justificando, y de hecho se justifica al decir: la mujer que tú me diste, esa fue la que me dio de comer. El hombre se estaba defendiendo y estaba echándole la culpa prácticamente a Dios. Tú me diste una mujer y esa mujer fue la que me dio de comer. Pero Dios, ¿qué hace? Antes de cubrirlos con pieles de animal, les dice que algo va a suceder. Y eso que va a suceder es la redención del hombre mismo. Y que la redención del hombre mismo vendría de la simiente de la mujer. O sea que un hijo del hombre redimiría al hombre de su pecado, al poner la cabeza de Satanás bajo sus pies.
Eso quiere decir que el poder que Satanás adquirió al engañar a la mujer y la mujer llevar al hombre al pecado, algún día iba a ser restaurado. La cabeza de Satanás quedaría bajo los pies de esta simiente. Ya sabemos nosotros que esa simiente fue Cristo, que Cristo es un hijo del hombre, en particular un hijo de una mujer llamada María. María, una mujer judía del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, y descendiente de David. Y a David, pues entonces se le había prometido que su linaje, que la descendencia de él heredaría el trono para siempre. Algún día entonces un hijo de David se sentaría en el trono, siendo el Mesías. Y ese Mesías, pues es el rey, no solamente de Israel, sino de las naciones. Eso se cumplió. Eso se cumplió en Jesús, el Hijo del hombre, el Hijo de María, un judío del linaje de David y con derecho legítimo a sentarse en el trono de su padre David. Pero también Hijo de Dios, porque sabemos que José no intervino, sino que la intervención fue del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que engendró en María. Tenemos entonces que al ser él el Hijo del hombre, como Mesías, liberta al pueblo de Israel, su pueblo, porque él es el rey de ese pueblo, pero lo liberta de la manera más prodigiosa, porque ese pueblo en realidad era esclavo, no de Roma, sino que era esclavo de Satanás. El hombre había quedado bajo la esclavitud del pecado, como consecuencia de lo que Adán había cometido. Pero este Hijo de hombre, Hijo de Dios, muriendo en la cruz, estaba libertándolos por medio de su sangre del pecado y del yugo en el cual se encontraban, que es Satanás, quien reclamaba la vida de los hombres y no les permitía volver a vivir por la palabra que Dios mismo había dado: el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero Jesús resucitó, y en su resurrección nos demostró que en él había poder de vida, que él no solamente era un hombre común, sino que también era Dios. Y esa libertad del opresor, de aquel que había encadenado al hombre, es lo que estamos viendo aquí en este gráfico. Porque aquí, bueno, estamos viendo el cumplimiento profético de este dragón de 7 cabezas, que más adelante la escritura dice que es el diablo, que es la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. Leamos y vamos a continuar. Entonces habíamos quedado en el verso 4, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. En el quinto, en el verso 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Mire qué interesante. Dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es este hijo varón? Algunos dicen que está hablando de Jesús y que esa mujer es María. Y esa es la interpretación que los católicos le dan a esta escritura. Ponen a María como la mujer y ponen a Jesús como el hijo varón. Pero es curioso que esta mujer da a luz un hijo varón. Y la palabra que usa el griego aquí para hijo es la palabra huios, que es la palabra que se usa para hijo maduro. De modo que este hijo que da a luz de la mujer no es un bebé, no es un tecnó,
Es curioso que una mujer dé a luz un hijo maduro. Lo normal es que los hijos de la mujer sean bebés, como lo fue Jesús. Jesús nació como un bebé, no nació como un hijo varón. Así es. Entonces tiene que estar hablando de otra persona aquí. Y más adelante la misma escritura nos enseña quién es esa persona. Porque miremos aquí entonces lo siguiente, y quiero reseñarlo. La visión en el cielo es una mujer que va a dar a luz y un dragón de 7 cabezas que está empeñado en devorar al hijo varón tan pronto como nazca. Hay temor, porque él sabe que ese hijo varón va a poner su cabeza bajo los pies. Eso es lo que le han dicho desde el principio. Entonces él lo quiere. Él no quiere que eso suceda. ¿Verdad? Luego el verso 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí está hablando de un tiempo determinado, 1260 días. Bueno, si nos quedamos hasta allí, nos va a costar mucho trabajo identificar de qué tiempo está hablando. Tendríamos que tener otras escrituras que nos ayuden a mirar el cuadro, otras piezas del rompecabezas, a fin de que podamos tener claridad. Entonces no nos vamos a detener mucho allí, vamos a dejarlo hasta ese punto. Verso 7. Después de eso, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahora nos está mostrando en los lugares espirituales. Acabamos de ver los lugares terrenales, huyó al desierto. ¿Por qué? Porque el diablo, la serpiente, el dragón, va a perseguir a la mujer. ¿Cuándo? Después de que ha dado a luz al hijo varón. Entonces ahí hay un orden, hay un cronos que las escrituras nos permiten ver. Entonces, hubo una batalla, pero no prevalecieron, dice el verso 8. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Quiénes? El dragón y sus ángeles, que batallaban contra Miguel y sus ángeles. Hay una escritura en Daniel que la podríamos tomar también, una escritura importante, en el capítulo 12 de Daniel, donde dice lo siguiente: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Bueno, Daniel nos está ayudando a mirar que ese tiempo es el tiempo de la angustia de Jacob, lo que se conoce como la gran tribulación. Esos 1260 días es el tiempo de la gran tribulación, que está profetizado como algo que va a venir. Volvemos otra vez aquí, porque gracias a Dios las escrituras en su contexto nos ayudan a mirar, a tener claridad. Son como distintas piezas que se suman al rompecabezas, y podemos entonces, al colocarlas, ver el cuadro completo. La suma de tu palabra es la verdad. Así está escrito, ¿verdad? La sumatoria de tu palabra es la verdad. De modo que para poder encontrar la verdad necesitamos sumar, tener una escritura por aquí, una escritura por acá, otra escritura por aquí, y de esa manera, bueno, vamos encontrando la claridad, a fin de que no especulemos. No debemos especular, sino que debemos encontrar testigos
que hablan de las situaciones en distintos lugares, en distintas épocas, pero es el Espíritu Santo hablando y mostrando. A unos de una manera, a otros de otra manera, a otros de otra manera, pero hablando de la misma situación. Entonces se está hablando aquí de algo que nos ayuda a ver que este ángel, este llamado Miguel, es el ángel que ayuda al pueblo de Daniel. ¿Y el pueblo de Daniel cuál es? Es el pueblo de Israel. Por eso podríamos deducir que la mujer representa ¿a quién? Representa al pueblo de Daniel. La batalla de la serpiente o del dragón es contra esa mujer, siempre ha sido contra esa mujer. Desde el principio, lo vimos en Génesis. Satanás no se acercó a Adán, Satanás se acercó fue a la mujer, habló con la mujer, engañó a la mujer. Un tipo del pueblo de Dios. Y cuando hablamos del pueblo de Dios podemos hablar también de la iglesia, porque la iglesia es la asamblea de Dios. Hubo una asamblea en el desierto, hubo una asamblea después del Señor Jesucristo. El pueblo de Dios es uno, no hay diferencia. Dios no hace diferencia con su pueblo, siempre ha sido Israel. Solo que los gentiles, al ser añadidos a Israel, hacen parte de esa misma asamblea, a la que se le llama iglesia. Que según el libro de Éfesos, la carta escrita a los Efesios, la iglesia está conformada de dos pueblos, judíos y gentiles. O el pueblo de Israel y los gentiles que por medio del Evangelio, al creer, son añadidos también al mismo pueblo. Entonces, este es el pueblo de Dios. Porque es que algunos dicen, no, es la iglesia, y otros dicen, no, es Israel. Bueno, yo digo que ambos tienen razón, pero la razón completa es que es Israel, que incluye a los gentiles. Ese Israel que incluye a los gentiles, esa es la iglesia. Porque Dios no ha desechado a su pueblo. Y la iglesia no es un asunto que tenga que ver con gentiles. Y los de Israel no están. De hecho, la iglesia comenzó con judíos. Los primeros en oír, los primeros en recibir, los primeros en convertirse y los primeros en salir como misioneros fueron los judíos. Y esos judíos fueron los que le enseñaron a los gentiles el evangelio, y los gentiles comenzaron a ser añadidos. Y Pablo escribe en el libro de los Efesios que de los dos pueblos Dios ha hecho un solo pueblo. Entonces, si estamos de acuerdo con ello, tenemos que esta mujer va a dar a luz un hijo varón. Vamos a ver, ese hijo varón está compuesto de ¿qué? ¿Será un individuo? ¿Será un individuo? Miremos. Porque si es un individuo, entonces podríamos decir, no, pues entonces el Señor Jesús, un individuo, como algunos piensan. Pero hay que seguir leyendo para que la misma escritura nos enseñe quién es ese hijo varón. Bueno, entonces verso 7, ahí estamos. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Y en esa batalla, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ya vimos en el Daniel capítulo 12 que es en el tiempo de angustia, cual nunca va a haber. Nunca. O sea que está hablando de la gran tribulación y está relacionado entonces con la salvación de Israel. Porque Israel va a ser salvo en medio de la gran tribulación. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora viene esta partecita que nos trae luz. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No dice, y él le ha vencido, fíjense bien. Y ellos le han vencido, ¿a qué? ¿De qué está hablando? Ese ellos le han vencido por medio de la sangre. ¿A quién han vencido? ¿A quién han vencido? ¿Quiénes son? ¿Son los ángeles? Son los ángeles, porque ahí vemos una multitud que está batallando contra otra multitud. Hay una batalla. El dragón quiere devorar al hijo varón que va a nacer. El hijo varón nace, pero dice que fue arrebatado para Dios y para su trono. Así lo dice la Escritura. Entonces algo sucede cuando ellos son arrebatados, cuando él, todavía no hemos llegado a la conclusión de que son ellos, cuando él es arrebatado para Dios y para su trono. Pero aquí dice, y ellos le han vencido. Bueno, si fueran ángeles, si fuera Miguel y sus ángeles, entonces no se diría de ellos lo que se dice a continuación. ¿Por qué? Porque dice, y ellos le han vencido a Satanás, porque en esa batalla no prevalecieron y fueron echados. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No puede estar hablando de ángeles, ¿verdad? Bueno, pero menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ese no es un asunto que tenga que ver con ángeles. Luego dice que le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Eso no tiene que ver con ángeles. Entonces ellos habla de una pluralidad que está relacionada con el hijo varón. O sea que este hijo varón es un hijo corporativo. Y si es corporativo, entonces tiene que hablar de una multitud de vencedores. Una multitud de vencedores. Esta mujer está a punto de dar a luz una multitud de vencedores. No un individuo. No es el Señor Jesús el que venció. Que claramente el Señor Jesús es la simiente de la mujer, pero después de su resurrección, Él desciende y se convierte en la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces aquí estamos viendo que ese hijo varón es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no solamente habla de los miembros, sino que también habla de aquel que es la cabeza, porque Cristo no está dividido. O sea que no está hablando solamente de la cabeza, tampoco está hablando de los miembros, sino que está hablando de un hombre corporativo, la cabeza y sus miembros. Sabemos que ese hombre corporativo es la relación que Cristo tiene con su iglesia. Entonces la victoria de Cristo sobre el dragón es la victoria de Cristo lograda a través de su iglesia. O sea, Cristo venció, pero ahora es necesario que la iglesia también, teniéndolo a Él como cabeza, también pueda vencer. Y ahí en esa expresión del cuerpo, en la corporación que tú hablas, el cuerpo fuera de la cabeza es dado a luz por la mujer, que es el pueblo con la iglesia, el pueblo de Israel con la iglesia. Sí, es el pueblo de Dios, que está formado de israelitas, amén, y de gentiles. Okay. De gentiles, pero que son de Cristo. No simplemente el pueblo de Israel por ser pueblo de Israel. No, aquí se está hablando de una victoria. Como es una victoria, entonces al incluir a israelitas, nos está mostrando que en ese tiempo de los 1260 días, los israelitas van a llegar a ser de Cristo. Van a llegar a ser de Cristo. Esa es la victoria realmente sobre la serpiente, porque la serpiente ha engañado a la mujer desde el principio. Así es. Y algunos que hacen parte del pueblo del Señor, esto es la nación de Israel, todavía no aceptan, todavía no reciben, todavía no creen que Jesús sea el Hijo de Dios. Pero ellos lo van a aceptar, ellos van a recibir el Evangelio en ese tiempo
como dice Daniel y como también lo dicen muchas escrituras, como lo dice Romanos capítulo 11, que efectivamente la salvación de Israel va a ser vida de entre los muertos. Vida de entre los muertos. Y vida entre los muertos no habla de otra cosa diferente a que la resurrección. O sea que la victoria de Cristo por medio de su pueblo contra la serpiente incluye la salvación de Israel y la vida de entre los muertos. Por eso esa vida de entre los muertos, que es la resurrección, tiene que estar conectada con el capítulo 11 de Apocalipsis, que habla de 2 testigos. No hablaremos hoy de eso, pero hay una conexión entre este hijo varón, que es un hijo corporativo, que es el pueblo del Señor, conformado de Cristo y su iglesia. Entonces, por eso dice aquí, en un verso anterior, dice, mire, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Qué interesante que la autoridad de su Cristo esté relacionada con la autoridad que recupera la iglesia, en lo que se dice aquí, que ha sido arrebatado para Dios y para su trono. O sea que las palabras tienen significados, y esos significados están conectados con todo el conflicto que se da desde el principio. Recuerda dónde has caído, porque la iglesia tenía un lugar de autoridad, y ese lugar de autoridad lo perdió. Y luego vemos a la iglesia de la Odisea en el lugar más bajo, pero a los vencedores de la Odisea se les dice que van a recuperar el lugar. A los vencedores de la Odisea, mírelo bien, Apocalipsis 3. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora leamos lo que le dicen a estos, lo que se le dice a estos vencedores. Y ella dio a luz un hijo varón, y este hijo varón no está hablando de un hombre, ni está hablando de un hijo como lo decíamos al principio, sino que está hablando de madurez. Y esa madurez está relacionada con lo siguiente. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Para Dios y para su trono. Volvamos otra vez aquí, porque es que a veces no conectamos y por eso perdemos buena parte de la revelación. El mensaje a la iglesia de la Odisea, que es la última de las iglesias, se le dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La Odisea es la última de las iglesias y Éfeso es la primera de las iglesias. A la primera de las iglesias se le dice: recuerda dónde has caído. A la última de las iglesias se le dice: al vencedor le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces, hay una batalla que se da desde el principio y está relacionada con este dragón, que va a ser vencido en el final por los vencedores que recuperan la posición que una vez ellos tuvieron. Entonces, esta batalla contra el dragón no tiene nada que ver con armas convencionales, no tiene nada que ver con bombas atómicas, ni con tanques, ni con bazucas, ni con las armas carnales, sino que tiene que ver con las armas espirituales, las cuales están relacionadas con el conocimiento que yo tenga de Cristo. En la medida en que yo madure y tenga la posición que se me da por conocer al Hijo de Dios, en esa medida entonces yo tengo autoridad. O sea que la autoridad para vencer a Satanás no tiene nada que ver con ayunos, con vigilias, con yo te ato Satanás, con zapatear, con gritar, con hacer marchas, con darle vuelta a una ciudad. Todas esas cosas que los cristianos en su niñez espiritual hacen y que no logran absolutamente nada. No, la autoridad tiene que ver con mi madurez espiritual. Y mi madurez espiritual es un asunto
que no obtengo por gracia. No se me entrega por gracia la madurez espiritual. No todo el mundo madura, porque si fuera por gracia, entonces todos serían maduros. No, la madurez es un asunto que cuesta. Me va a costar a mí obtener madurez. Como el Señor dijo, si alguno quiere ser mi discípulo. O sea que Él mira a la multitud y dice, dentro de ustedes, solamente el que quiera ser mi discípulo. O sea, considérenlo. Pero si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces la madurez está relacionada con seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es como decir, no, yo amo a Cristo, yo lo sigo, yo me levanto a las 5 de la mañana, otros se levantan a las 3, yo oro 5 horas. Y esas cosas se pueden hacer. Yo no estoy diciendo que sean malas. Pero negarse a sí mismo, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguirle, este es un asunto que demanda toda nuestra vida. Demanda nuestro intelecto, demanda nuestra manera de pensar, demanda nuestros gustos, nuestros deseos, lo que más amamos. Si alguno quiere seguirme, entonces tendrá que dejar a padre, a madre, hijos, casas, porque si no lo hace, no es digno de ser mi discípulo. Jesús estaba poniendo un estándar bastante alto para seguirle. Un estándar que muy pocos estuvieron dispuestos a pagar. El apóstol Pablo, yo creo que fue uno de esos hombres que pagó el precio para seguir al Señor Jesús. Un hombre que entendió que tenía que considerar todas las cosas maravillosas que él tenía como basura. Porque él era un hombre dotado, un hombre inteligente, un discípulo de Gamaliel, uno de los grandes maestros de Israel en su tiempo. Un hebreo de hebreos, fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible, de la tribu de Benjamín, o sea que el pedigrí de Pablo, las credenciales de Pablo en cuanto a la carne, eran las mejores. Y romano. Bueno, romano de nacionalidad, aunque pues sí, porque él tenía nacionalidad romana, pero era judío, ¿no? Judío, claro, era judío, sí. Él nació en Tarso, y allá parece ser que sus padres ricos pues adquirieron la nacionalidad romana. Bueno, eso no lo vamos a discutir porque pues, no es importante dentro de esto. Lo que es válido mostrar es lo que Pablo entendía acerca de la madurez espiritual, acerca de conocer al Señor Jesucristo, porque para él era claro que conocer al Señor Jesús no era un asunto de conocerlo en la carne como lo conocieron los discípulos del Cordero, Pedro, Juan, Santiago, Tomás, Judas, etc. Conocieron a Jesús en la carne, pero de nada sirve conocer a Jesús en la carne si no se le conoce en el Espíritu. Pablo conoció a Jesús en el Espíritu, y el conocimiento que obtuvo de él le permitió sentarse en la misma mesa, compartir las revelaciones con aquellos que conocieron a Jesús en una carne y recibir la diestra en señal de compañerismo, como quien dice, lo que tú tienes solamente el Espíritu te lo ha revelado y está bien. O sea que las revelaciones de Pablo fueron avaladas por los apóstoles, pero para tener esa revelación, la revelación no es un asunto de conocer las Escrituras, porque Pablo las conocía, o Saulo las conocía antes de ser espiritual, y sin embargo en el conocimiento que él tenía de las Escrituras perseguía a los cristianos creyendo que hacía una buena obra. Lo que me muestra es que él no tenía revelación, porque si la hubiese tenido, él no hubiera perseguido a los cristianos. Él necesitaba la revelación que viene por el Espíritu, y por eso él escribe muy bien acerca de esa revelación en 1 Corintios capítulo 2. Él sabe que si no tenemos revelación del Espíritu, entonces seremos como los naturales, no entenderemos lo que es espiritual, lo vamos a llamar locura. Sin embargo, es necesario
que nosotros maduremos en la revelación, lo cual implica pagar un precio, porque la revelación es un asunto que se da en la medida en que Cristo se va formando. Cristo es la revelación misma, la cual se forma en el hombre que ha decidido pagar el precio, negarse a sí mismo, considerar las cosas naturales, terrenales como basura, a fin de conocer a Cristo en el poder de su resurrección. Esa es la madurez. Entonces, esa madurez es de la que habla el libro de Efesios, hasta que todos lleguemos a esa madurez, a esa unidad de la fe, a ese conocimiento del Hijo de Dios, a esa estatura del varón perfecto. Entonces, el hijo de la mujer no es Jesús el Cristo. El hijo de la mujer es un hombre corporativo, no es un individuo. No es Pablo, no es Pedro, no es ninguno de los del día del cumplimiento de esta profecía que se encuentren en esa estatura, en ese nivel de madurez. No, aquí lo que me muestra la Escritura es la victoria de Cristo. La victoria por medio de su Espíritu y por medio de su palabra de formar un remanente. Un remanente, no es toda la iglesia. No es toda la iglesia, porque Apocalipsis me muestra que solamente una de entre las 7 va a tener ese nivel, esa estatura. Pero me muestra que dentro de esas 7 hay vencedores, o sea que las condiciones, los problemas que cada una de las iglesias está viviendo en un determinado momento, se puede tener victoria sobre ellas. Y esa victoria, esa sumatoria de vencedores, conforme a la revelación que ellos reciben, y la reciben, como vengo diciendo, porque no es que Dios a uno les da revelación y a otro no les da revelación, eso no sería justo. No es que a Pablo él decidió revelársele y mostrarle y a otros no se les reveló, no. La revelación tiene que ver con pagar el precio. Si yo quiero conocer, entonces yo tengo que pagar el precio, negarme a mí mismo y tomar la cruz y seguirle. ¿Para qué? Para poder seguirle, que eso es lo que significa. Si alguno quiere ser mi discípulo, está relacionado con conocer. Si alguno quiere conocerme, porque Él es el que se va a revelar, entonces dependerá de lo que yo esté dispuesto a dar, a entregar por eso. Entonces va a haber una iglesia en ese tiempo, en el tiempo final, que va a entregar su vida. Por eso dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, porque es que no hay ninguna victoria que se pueda dar si no está parada sobre lo principal, que es sobre la obra de Cristo. En otras palabras, nosotros no vencemos por nosotros mismos, sino que vencemos porque tenemos una base sobre la cual nos vamos a parar, y esa base es la sangre del Cordero. Esa base es el pecado, esa base es el perdón de mis pecados. Es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que me perdonó, pero también me dio el Espíritu. Con el Espíritu entonces se me permite tener un testimonio, y ese testimonio es el testimonio del que es maduro, el que puede dar un testimonio, y su testimonio va a tener autoridad delante de Satanás. En palabras sencillas, yo no voy a poder enfrentar a Satanás simplemente con palabras de humana sabiduría. Yo tengo que enfrentarlo con el poder de Dios, que es el que nace o el que emerge cuando yo he pagado el precio, cuando yo soy una persona espiritualmente madura. Entonces, con esa autoridad es que yo puedo enfrentar los poderes satánicos. Con esa autoridad es que yo puedo predicar. Con esa autoridad es que el Espíritu Santo me va a acompañar en mi predicación. Con esa autoridad es que lo que yo voy a predicar va a tener resultado, va a dar fruto. Mire, ellos van a enfrentarse a lo más fuerte, ¿sí?, en cuanto a receptividad hacia el Evangelio. Los más duros, los más difíciles, los más contradictores, los que tienen cualquier cantidad de argumentos para decir no, el Evangelio que usted
enseña no es verdad. Usted dice que Él es el Hijo de Dios, Él no es el Hijo de Dios. Usted dice que Él es el Mesías, Él no es el Mesías. Porque los judíos tienen muchos argumentos para levantarse en contra de esa sabiduría que viene por medio del Evangelio para salvar al que cree. Porque ese es el poder. Salva al que cree, pero condena también al que no cree. Entonces, claro, vemos aquí que estos vencedores, esta compañía de vencedores, este hijo de la mujer, le vencen por medio de la sangre del Cordero. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En palabras sencillas, es lo que el Señor dice: si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno me quiere seguir, porque aquí se está cumpliendo eso, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tome su cruz, lo que significa es que esté dispuesto a entregarlo todo, aún hasta su propia vida. Entonces no podemos nosotros pretender vencer sobre Satanás, sobre el mundo y sobre la carne, a menos de que esto nos quede bien clarito. O sea que esta palabra es una palabra para nosotros, es una palabra que nos incluye si nosotros entendemos, si nosotros vemos que hay una puerta abierta para tener acceso, no cerrada, sino acceso, como si el Señor estuviera invitando. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, ¿ve? Él está invitando. Si alguno oye mi voz, porque Él está hablando, Él está invitando. ¿Por medio de qué? Por medio de sus profetas, por medio de la palabra profética más segura, que es esta palabra para este tiempo. Entonces, si alguno oye mi voz, ¿y cuál es la voz? Sígueme. Pero ya sabemos cómo es que se le sigue. Entonces yo entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿A quién le dice eso? Se lo está diciendo a la iglesia de la Odisea, que representa a la iglesia, porque es la última en la lista. Representa el estado en el que se encuentra la cristiandad en el tiempo de hoy. Nosotros vivimos en este tiempo, en el tiempo de la Odisea. El espíritu de la Odisea es el que gobierna hoy en día la cristiandad. Entonces el Señor nos está haciendo una invitación para dejar las cosas que han tenido a la iglesia en ese estado de postración, de distracción, de espíritu mundano. El Señor le dice tibio a esa condición de corazón. Y si nosotros nos mantenemos en ese estado, Él dice que va a vomitar. O sea que vomitar es un asunto que nos muestra que uno vomita lo que no tolera, lo que no se puede comer. Y que pensó que podía comer. O sea que el Señor quiere comer, así como nosotros le comemos a Él. Él también quiere tener comunión con nosotros, porque la comida habla de tener comunión. Pero Él no podrá tener comunión con un cristiano que no se ha definido, con un cristiano que no ha tomado, que no ha determinado en su corazón: bueno, yo sigo al Señor y no sigo nada más. Para seguir al Señor tiene que ser claro que todo lo demás tengo que dejarlo. ¿Por qué? Porque es que cuando el Señor le dice a Abraham, y ese realmente es el hombre que oyó y siguió, le dice a Abraham, si tú realmente quieres ver lo que yo tengo para ti, voy a parafrasear, tienes que salirte de esa tierra, tienes que salirte de la casa de tu padre. Está diciéndole cosas muy tenaces. Cuando a nosotros se nos dice salte de ese lugar donde tú vives, porque nosotros nos arraigamos mucho a los lugares donde vivimos, les damos un valor tremendo, y muchísimo más a la familia.
que tiene para nosotros un valor impresionante, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos. Pero le dice, salte de allí. O sea que Abraham, llamado el padre de la fe, es el hombre a quien se le mandó y él salió. No salió ahí mismo, salió años después, porque así somos nosotros. A nosotros nos cuesta trabajo obedecer instantáneamente. El Señor nos tiene que hablar una y otra vez hasta que, bueno, nos va convenciendo. Nos va convenciendo al punto que llegamos a la conclusión que la palabra del Señor es lo que hay que obedecer, y si no, nos vamos a quemar en el sitio donde hemos decidido quedarnos. Pero aquí el Señor está mostrándonos, y está mostrando para el cristiano de este tiempo, y este es el evangelio realmente paulino. Yo no me he propuesto otra cosa que enseñar a Cristo, pero a este crucificado. ¿Por qué Pablo enseñaba a Cristo y lo enseñaba crucificado? ¿Por qué? ¿Qué había en Cristo crucificado? ¿Qué había en Cristo crucificado? Bueno, sencillo. Cristo venció absoluta y totalmente sobre todos los poderes en la cruz. Ese es el evangelio, porque es loco. En cambio, nosotros pensamos que debemos vencer al ofrecer resistencia, al discutir, al pelear, como Cristo, al imponernos. Entonces somos cristianos muy inteligentes porque tenemos una cantidad de argumentos para pelear, para batallar y para conquistar. Y resulta que esa no es la manera que Cristo nos enseña. Esa no es la manera. La fe que Él nos muestra, la fe que Él nos regala, tiene que ver con cesar toda resistencia. Tiene que ver con negarme a ese deseo de imponerme, o de resistir, o de pelear, o de reclamar. Eso está en el hombre interior. Esa es la sabiduría terrenal, animal y diabólica, que es contenciosa. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto no contiende, sino que confía. Ahora, no es ser un tonto, no señor, es ser inteligente y poner mi confianza es en Dios. Amén. Como decir, no, yo no voy a contender, yo tengo a alguien que es el que pelea las batallas por mí. Yo cedo argumentar, no voy a discutir, no me voy a defender, aunque tengo razón, pero no voy a buscar el que me den la razón, sino que me voy a humillar para que ese me pisotee, pero voy a entregar mi causa, se la voy a entregar al Señor, porque Él es el que me justifica. Entonces, la actitud del cristiano vencedor, de ese cristiano, de ese tiempo, es esa. Esa es la manera como derrota los poderes que viven en el hombre viejo. Porque es que Satanás lo que ha hecho es que ha gobernado al hombre viejo por medio de ese poder que emerge en la naturaleza pecaminosa. Ellos están casados, hay un matrimonio entre el hombre viejo y Satanás. Así como hay un matrimonio entre el hombre nuevo, que es mi espíritu regenerado, y Cristo, que ese es el hombre nuevo, ese es el hijo varón. El hijo varón es el matrimonio que hay entre Cristo y la iglesia. La derivación de la boda. Ese es el que la mujer está a punto de dar a luz. Derivación de las bodas, recordarlo también. ¿Ah? Derivación de las bodas. Bueno, ahorita te hago la pregunta. Bueno, no, es el nacimiento de algo que está a punto de dar a luz. En otras palabras, 2000 años ha estado la mujer embarazada, a punto de dar a luz algo que nosotros no hemos visto todavía. En otras palabras, la palabra del Señor, que es una palabra que se va a cumplir, que es la palabra de la paciencia, que es la palabra que es verdad, ella se va a cumplir aunque yo no vea nada todavía.
Porque ¿qué puede ver un bebé que está aquí adentro? No ve nada, sin embargo todo se está formando dentro de él. La mujer le está dando el alimento, él se está formando hasta que llega el día de su alumbramiento y él sale de una manera natural. Entonces, asimismo, de una manera natural, se está formando algo en el remanente. Hay un remanente que va a representar a todas las iglesias, que va a representar a la cristiandad en el tiempo final, que es el tiempo de la Odisea. Por eso, al vencedor de la Odisea, al vencedor de esa condición, porque esa es la condición con la que nos enfrentamos, en donde la cristiandad es tibia, y tenemos que reconocer eso, la tibieza que hay en nosotros, y es una tibieza que ha sido el resultado de ¿qué? Del mundo en el que vivimos, de la televisión que vemos, de estos aparatijos, de todo esto que atrapa nuestra mente, y de eso es de donde nosotros obtenemos el poder, ¿sí? Que entretiene nuestra alma, porque es un entretenedor de nuestra alma. O sea que Satanás ha logrado eso, ha logrado vencer a la iglesia, ha sido muy astuto, a fin de que la iglesia no madure, sino que se mantenga en una posición, porque él sabe que la batalla la puede ganar si no hay una madurez, que le ponga su cabeza bajo los pies, pero él va a perder, porque él está mirando que en ese tiempo, que es el tiempo que estamos a punto de entrar, en ese tiempo por cosas que el Señor va a hacer, y siempre lo logran en medio de la tribulación. O sea que Él nos tiene que quitar todas aquellas cosas que nos gustan para poder cautivar nuestra atención. Entonces, gloria a Dios por eso, porque si Él no lo hace así, entonces nosotros no somos capaces de dejarlo. Pero Él va a lograr nuestra atención. Y bueno, la historia ha demostrado que los grandes avivamientos se han dado en los tiempos en los que la iglesia ha sido perseguida. Y cuando hablamos de persecución de la iglesia, y ahí está empezando, es donde a la iglesia se le prohíbe hacer lo que antes hacía, donde a la iglesia se le persigue en los lugares en donde hace sus reuniones, en donde aparecen leyes que prohíben, por ejemplo, que tengamos reuniones de este tipo. Eso ya hay en Estados Unidos, leyes que prohíben las reuniones de este tipo en las casas. Y esas cosas van a comenzar a darse. ¿A fin de qué? A fin de hacerle bien difícil la vida a la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás ha ido convirtiéndose en esto, en un dragón. Antes era una serpiente antigua, pero ahora mire lo que está a punto de enfrentar la mujer. O sea, esa mujer de Génesis 3, tiene una proyección profética que es esta. Ahora se ha convertido en el pueblo de Dios, que tiene un esposo, que tiene un marido, que es Cristo. Y ha sido embarazada por la palabra, porque Cristo es la palabra. Entonces la palabra es el resultado de ese varón que va a dar a luz. ¿Sí me hago entender? O sea, la palabra quiere decir que la palabra es para nosotros, si nosotros la hemos guardado, si la hemos atesorado, si hemos batallado para que no se nos pierda. Esa palabra va a llegar un momento en que va a emerger con mucho poder y se va a manifestar en esta compañía que va a ser arrebatada para Dios y para su trono. Y aquí no estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, donde la gente se va en cuerpos, sino que estamos hablando de una posición celestial que la iglesia antes tenía cuando andaba en el Espíritu. Es una posición, es una autoridad. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos, te las daré. ¿Y por qué a Pedro se le dice y no se le dice a los otros? ¿Por qué a Pedro se le dan las llaves? Ahora, Pedro está representando a un creyente que ha recibido revelación, porque a Pedro se le ha dado una revelación que no la recibió de sangre ni carne. Bienaventurado eres
tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora a ti te digo. Y entonces le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos para que todo lo que ates aquí sea atado allá y todo lo que desates aquí sea desatado acá. Eso es una autoridad. Esas llaves del reino de los cielos son las que él tiene y las que él se presenta a la iglesia de Filadelfia como el que tiene la llave de David. El que cierra y ninguno cierra, y abre y ninguno abre. A la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que es encontrada en la norma, la iglesia que ha guardado su palabra y no ha negado su nombre. Y quiere decir que es la iglesia que ha aprendido el camino de seguir al Señor. La iglesia que tiene, vamos a terminar ahorita. Es la iglesia que tiene ya el nivel, la estatura, a quien el Señor le puede abrir la puerta, ¿sí? A quien el Señor le puede también entregar las llaves de la autoridad del reino de los cielos, porque estas llaves están representadas con atar y desatar. Entonces, claro, a la iglesia se le ha enseñado eso y ella ata y ella desata, pero no pasa nada. Y es necesario que pase. Claro está, porque tenemos una batalla y esa batalla se libra en la tierra, pero sucede en el cielo. Todo lo que atares aquí será atado allá. Entonces, ¿qué vemos aquí? Cuando aquí se ata, allá los ángeles se mueven. Esos ángeles que están moviendo en esa batalla, se están moviendo porque en la iglesia está haciendo algo, aquí en la tierra. Porque ha recobrado una posición de autoridad. Y esa posición de autoridad habla de sentarse en el mismo lugar donde el Señor fue sentado por su Padre, en el trono. Trono habla de autoridad, y autoridad sobre principados, sobre potestades. Bueno, vamos a dejar aquí, el tema es bastante extenso, pero no lo vamos a saturar más. Oramos, hermanos.